Ya pudimos ver que el papel no es tan fácil de doblar como parece. Analicemos ahora su resistencia. Bueno, resistencia, lo que se dice resistencia no tiene, esto es un papel. ¿Qué resistencia va a tener? Bueno, no se confíe, ¿eh? A ver, señor de allá, por favor, rompa el papel en 2 mitades. ¿Seguro que no hay gato encerrado en todo esto? Proceda. Bueno, procedo. Mire. Ahí tiene. Resistencia 0. Ahora le pido que tome otra hoja de papel con las manos ¿Cómo no? desde los vértices superiores de la hoja Ajá, y acá tire arriba. hacia los costados. Bien. Esto se lo voy a hacer con carita de Increíble Hulk. Mire. Parece que nuestro increíble Hulk se olvidó de ingerir las espinacas del día de la fecha. Las espinacas eran de Popeye y esto es imposible. Señor de acá, por favor, le pido que haga un pequeño corte con la tijera en la parte superior del papel. Procedo, doctor. Upa, uy, discúlpeme. No, la verdad que no entiendo. A ver. Imaginen que esto es una fibra de celulosa. Si aplicamos una fuerza longitudinal, nos va a resultar muy difícil romperlo. En cambio, si aplicamos una fuerza de corte, se rompe enseguida. Si bien las fibras de celulosa no están todas ordenadas, esto genera en realidad una resistencia muy grande en sentido longitudinal. Doctor, ¿y el corte con la tijera? En ese momento lo que está haciendo es concentrando toda la fuerza en ese punto. Entonces justamente allí se rompe. Luego ese punto se va desplazando hacia abajo, lo cual genera una fuerza que rompe el papel en 2 mitades. Pero no, entonces si uno agarra... ¿Pero qué está haciendo? No aprendió nada de lo que dijo el doctor recién. Lo que pasa es que yo pensé que si la agarraba desprevenida... Veamos otro ejemplo para analizar qué tan fuerte puede llegar a ser una hoja de papel. Puentes. Los puentes son estructuras fascinantes, muy simples a primera vista, pero con mucha ciencia detrás. Existen diferentes tipos. Dependiendo de la distancia a cruzar y del peso a soportar, convendrá usar uno u otro tipo de puente. Discúlpeme, doctor, pero arrancamos mal si vamos a hacer un puente con una hojita de papel, ¿eh? Pero por favor, seguramente la hoja de papel es para dibujar el plano del puente. ¿Qué dice? De ninguna manera, señor de acá. Vamos a comenzar con el primer tipo de puente, el puente de viga. Un puente de papel, doctor. Se debería dedicar a escribir telenovelas, entonces. Bueno, el puente de viga es el más simple de todos. Un tronco atravesando un cauce de agua es un ejemplo de puente de viga. Señor de acá, por favor, tome una hoja de papel y colóquela sobre los soportes. Procedo, doctor. Muy bien, vamos a probar la resistencia de este puente utilizando monedas como unidad de medida. Señor de acá. Procedo, doctor. Pero, doctor, era obvio que no iba a resistir nada. Ese es un puente de papel. Discúlpeme que le diga, pero no era ni siquiera necesario hacer la experiencia. No esté tan seguro, señor de allá. Le pido que tome esa hoja de papel y realice un pliegue por los bordes más largos del papel. Y vamos a repetir la experiencia. ¿Cómo no, doctor? Bien, doctor, ¿así? Precisamente. Discúlpeme, no, pero sin ser científico le voy a decir que estamos perdiendo el tiempo. Señor de acá, proceda con las monedas. ¿Cómo no, doctor? Vamos a probar. 1, 2, 3. ¡Epa! ¿Cómo aguanta? 4. ¡Qué bárbaro! Más resistente que el anterior. ¿Por qué no prueba con los paquetitos de 10 monedas? ¿Con los paquetes de 10? Ujú. Bueno, más o menos. Yo, la verdad que... ya son 10, son 15, 25, 35... Ah, no, pero esto es increíble, doctor. ¿Qué les dije? Le pido, señor de allá, que mientras tanto vaya plegando otra de esas hojas en forma de acordeón. ¿Cómo no, doctor? Procedo. Esto va tomando color, ¿eh? Doctor, 35 monedas. ¿Cómo puede ser si antes apenas soportó una moneda en el puente anterior? Sucede que la resistencia de un material depende de la forma que se le dé y de cómo se lo disponga. De esta manera, puede haber estructuras que soportan más peso que otras del mismo material. Vamos a intentar probar con este tercer modelo. Bien. ¿Así, doctor? Perfecto. Vamos, acordeoncito, no me falles. Señor de acá, Sí, doctor. ¿Pruebo con los paquetitos de 10 monedas? ¿por qué no prueba directamente con todo el plato? ¿Con todo el plato? Cuidado. ¡Wow! Acordeoncito viejo y peludo. Doctor, esto quiere decir que según se disponga la hoja de papel, puede resistir mayor peso. En este caso, más de 100 monedas. Veamos ahora cómo se distribuyen las fuerzas en estos puentes de papel.
Para que un puente cumpla su función de resistir una determinada cantidad de tráfico, debe poder soportar dos tipos de fuerza, la de tensión y la de compresión. La fuerza de tensión es la que intenta estirar el material. Es, por ejemplo, la fuerza que sufre la cadena de una hamaca. La fuerza de compresión intenta, obviamente, comprimir el material. Es la fuerza que sufren las patas de esa misma hamaca. Al colocar peso sobre un puente de viga, la parte superior del puente se dobla y se contrae hacia adentro. Sufre una fuerza de compresión. En cambio, la parte de abajo se tensa, se estira hacia los costados por la fuerza de tensión. Al agregar una ménsula, estas fuerzas se transfieren, se mueven y actúan en distintos sentidos sobre el papel. En lugar de actuar transversalmente, lo hacen en forma longitudinal, en el sentido en el que el papel resiste más. En el tercer ejemplo, no solo se transfiere la fuerza, sino que se disipa, es decir, se logra que la fuerza actúe sobre una mayor superficie en lugar de que lo haga en un solo punto. Una hoja de papel tiene una gran resistencia a la compresión y tensión si estas fuerzas actúan longitudinalmente. Una hoja de papel con forma de cilindro soporta mucho peso, resiste muy bien la fuerza de compresión longitudinal. ¡Charán! Permítame que lo abrace. Ya analizamos el puente de viga y cómo actúan las fuerzas de tensión y de compresión. Es hora de explorar otros tipos de puente. Doctor, mis viajes por el mundo me llevaron a la ciudad de San Francisco, donde descubrí un puente sumamente llamativo. No sabía que había estado en San Francisco. Bueno, en realidad yo soy fanático de la serie Las calles de San Francisco, ahí donde actúa ese tan joven Michael Douglas y Karl Malden. Bueno, cuando comenzaba la serie se veía un puente sumamente impactante. Ese es un puente colgante. Es la mejor opción para cubrir grandes distancias. Entonces los cablecitos de los costados no eran decorativos. Para nada, señor de allá. Y para demostrarlo, vamos a construir un puente colgante. Doctor, no tenemos papel. Con esos elementos será suficiente. Bueno, Bien, procedamos. sí, vamos. En este tipo de puentes, el camino está colgado o suspendido de dos gruesos cables de acero. Estos cables se apoyan en las dos altas torres y se anclan en los extremos. Vendrían a ser estos dos largos que están aquí. Exacto, y de esos dos cables se suspenden tirantes que se conectan con el camino. Por eso se llama puente colgante, porque el camino está literalmente colgado de estos hilitos. Los tirantes, que soportan el peso del camino y del tráfico, reciben una fuerza de tensión. Doctor, la tensión vendría a ser la fuerza que intenta estirar los materiales. Así es. Y esa tensión se transfiere a los cables principales y de allí a las torres y los anclajes de los extremos que la disipan hacia la tierra. Entonces la fuerza viaja por estos cablecitos, de ahí a la torre, y se transfiere al anclaje. Precisamente, las torres son las que soportan el mayor peso. Sobre ellas actúa una fuerza de compresión que se disipa hacia la tierra. Ah, quiere decir que la fuerza de compresión se disipa por la torre hacia la tierra. Y entonces ahí el autito está listo para atravesar el puente. Esto es una maravilla de la arquitectura moderna. En realidad no. Este tipo de puentes colgantes existe desde el 1400. Los creadores fueron los incas, que los construían con sogas y madera. Claro que en Europa se empezaron a usar unos 300 años más tarde. Bueno, una compañera mía del secundario, que era, pobrecita, era tan tímida para bailar que le llamábamos la estática. No es de ella de quien vamos a hablar, aunque seguramente sea una historia interesante, señor de allá. Seguramente el doctor se refiere a una cuestión central del discurso científico y no algo tan mundano como un baile de estudiantina. Bueno, si bien el tema es importante, no está tan alejado de las cosas mundanas. De hecho, la estática tiene múltiples aplicaciones en aparatos de la vida cotidiana, como las fotocopiadoras o los filtros de aire. Entonces, hoy hablamos de electrostática. Electrostática. Señor de allá, le pido que camine sobre la alfombra y abra esta puerta. Discúlpeme, doctor, esta es una puerta claramente escenográfica, no conduce a ningún lado. Eso no importa, es parte de la prueba. Lo que pasa es que no le veo sentido abrir una puerta que no conduce a ningún lado. No lo veo. Es imprescindible. Proceda. Bien, procedo, doctor. Bien, ahí vamos. ¡Ay!
Me dio una patada esto. Sí, ahora es su turno. La famosa patada no es otra cosa que una descarga eléctrica. La sensación se debe a que efectivamente hay corriente eléctrica circulando por nuestro cuerpo. Esa sensación tiene que ver con una acumulación previa de cargas eléctricas. A este fenómeno se lo conoce como electrostática. Doctor, no me queda muy claro entonces dónde se produce la electricidad. ¿Es que acaso el picaporte está cargado? Para entender cómo un objeto puede adquirir carga eléctrica, primero debemos recordar de qué está hecha la materia. Bueno, la materia está claramente hecha de lo que está hecha la materia. Exactamente. No, la materia está hecha de átomos. Y los átomos contienen partículas cargadas positivamente los protones y partículas cargadas negativamente los electrones. Como hay la misma cantidad de uno que de otros, los átomos en general son neutros. Pero ¿y entonces por qué se produce esta cruel descarga? Es que hay materiales con tendencia a ganar electrones y otros con tendencia a perder electrones. Cuando estos materiales se tocan o se rozan, alteran su balance eléctrico. Doctor, ¿quiere decir entonces que los electrones van de un cuerpo a otro? Exactamente, y cuando un material gana electrones, queda cargado negativamente. Cuando los pierde, queda cargado positivamente. Entonces es algo así como que el picaporte anda por ahí juntando electrones, haciéndose el vivo, y cuando uno va a agarrarlo, sácate, le da la patada. No es exactamente así. Hay que recordar que ustedes caminaron sobre una alfombra para llegar a la puerta. Entonces, sus zapatos rozaron la alfombra y al hacerlo le van quitando electrones. Entonces los electrones nos los ligamos nosotros. Así es, y quedamos cargados negativamente. Eso vendría a ser algo así como que somos nosotros los que le damos la patada a la puerta y no viceversa. Muy bien, lo felicito por el análisis. Permítame, doctor. Uy, metí una patada. A mí Otra también. vez metí una patada. Lo que sucede es que nosotros también somos conductores de corriente eléctrica, al igual que el picaporte metálico. Yo no, más más inclinadito. No, sí. Veamos ahora cómo fabricar un ovni con muy poco material. Lo que usted tiene en la mano, señor de acá, es un trozo de plástico. Sí, de una bolsita típica de supermercado o autoservicio oriental. Efectivamente. Ahora le voy a pedir, señor de allá, que frote este globo contra su pelo. Discúlpeme, ¿pero no me va a dar una patada esto? No, para nada. Simplemente lo que vamos a hacer es transferir algunos electrones desde su cabello al globo para que quede cargado negativamente. Bueno, pero me da un poquito de quickie esto, ¿eh? Por favor, proceda. Bueno, está bien. Mientras tanto, señor de acá, también proceda a frotar el plástico contra su cabello. Bueno, procedo. Muy bien. Vamos a intentar realizar el experimento. Señor de allá, ponga el globo en posición horizontal. ¿Cómo no, doctor? Señor de acá, deje caer suavemente el ovni sobre el globo. Bien. Mire, esto es impresionante. Es un ovni, vuela. Es auténticamente un ¿Cómo ovni. flota? Pero mire cómo se despliega. Sensacional. Mire. ¡Qué Se queda ahí bárbaro! plantadito, duro. Nunca vi una cosa así. Impresionante, ¿verdad? Realmente. Mire. Mire. Doctor, realmente esto es impresionante. Mire, de haber conocido este juego antes, hubiera estado toda mi infancia jugando esto. Y le digo más, buena parte de mi vida adulta también. Doctor, esto es francamente un fenómeno extraordinario. ¿Tiene algo que ver con la electrostática? Por supuesto, tiene todo que ver. Como dijimos, al flotar los objetos contra el cabello, quedaron los dos cargados negativamente. Sabemos que cargas del mismo signo se repelen. Por lo tanto, el ovni parece flotar por encima del globo. Además, las tiras de plástico también tienen la misma carga negativa, entonces tienden a estirarse y repelerse entre sí. Por eso es que el ovni se estira y parece tener una mayor estabilidad. Doctor, mire, hoy Carga negativa. Entonces tienden a estirarse y repelerse entre sí. Por eso es que el ovni se estira y parece tener una mayor estabilidad. Doctor, mire, hoy es el día más feliz de mi vida. Yo siempre quise tener un ovni. De chiquito que quería tener un ovni y hoy pude manejar mi propio ovni. No sabe cuánto me alegro de que el experimento le haya gustado tanto. Buah, pasamos a otro tema ahora. Ya vimos cómo el fenómeno de electrostática se puede producir por frotación, como cuando ustedes rozaron con sus zapatos sobre la alfombra. Ahora, señor de acá, por favor. Sí, doctor. Proceda, por favor, frótese el globo contra su cabello. Perdón, ¿que frote el globo contra mi pelo? Sí, es muy sencillo.
Doctor, me temo que eso no será posible. Se pretende un frotamiento de mi cabello con un adminículo inflable de factura oriental y usted sabrá perfectamente que yo realizo caros tratamientos capilares para mantener mi pelo sano, fuerte y brillante, como dicen en la tele. Y un experimento de este tipo echaría por tierra todo ese esfuerzo. Lo comprendo perfectamente, señor de acá. Yo hago lo mismo con mi cabello. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, señor de allá, por favor, proceda. Acá, y a mis rulos, ¿quién los cuida? Magoya. Esto lo tengo que hacer porque usted no lo quiere hacer. La goma del globo tiene una mayor tendencia a ganar electrones que el cabello. De esta manera, el globo queda cargado negativamente y el pelo positivamente. Pero lo que vamos a definir aquí es el fenómeno de inducción, o sea, el reordenamiento de cargas eléctricas aun cuando no hay contacto entre los cuerpos. Por favor, señor de acá, ponga la lata en posición horizontal. Procedo. Señor de allá, por favor, acerque el globo cargado a la lata. ¿Cómo no? A ver, veamos. ¡Ah, impresionante! Por el otro lado, por el otro lado. Venga, 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 venga. Mire qué juego más divertido este, doctor. ¡Wow! Impresionante. Oh, venga, venga, venga. Esa, venga, más para acá, más para acá, más para acá, más para acá. Doctor, este juego es impresionante. La verdad es que de haberlo conocido antes, hubiera pasado, ¿qué le diría? Toda mi infancia jugando a esto. Este es un ejemplo de inducción. El globo tiene carga negativa por exceso de electrones. La lata tiene carga neutra. Al acercar el globo, los electrones de ese lado de la lata se alejan del globo, es decir, viajan hacia el lado opuesto. Esto sucede porque las cargas iguales se repelen. El lado de la lata cercano al globo, al tener menos electrones, adquiere carga positiva. Como las cargas distintas se atraen y el globo tiene carga negativa, la latita se mueve hacia el globo. Mientras la lata gira y el globo cambia de posición, las cargas de la lata están en reordenamiento constante. Wow, doctor, esto está buenísimo.